Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y en Brasil, la situación de André Carrillo empieza a preocupar a más de uno. Y es que por la jornada 11 de la Serie A, el Corinthians empató sin goles como local frente al Palmeiras, un clásico paulista que dejó más dudas que certezas en la afición del Timao. La culebra comenzó el partido en el banco suplentes, algo que ya se ha vuelto costumbre en las últimas jornadas, y recién ingresó a los 73 minutos, cuando el partido estaba más trabado que nunca. Se ubicó en la primera línea de volantes, pero su actuación fue bastante pobre. Apenas tocó la pelota en 8 ocasiones durante el tiempo que estuvo en la cancha. En labores defensivas se limitó a despejar el peligro de Suárez, a bloquear algunos disparos, pero ganó solo en el 18% de sus duelos individuales, una cifra bajísima para un futbolista de su experiencia. Mientras que en ataque no hizo nada, ni centros, ni pases filtrados, ni siquiera logró pasar demasiado al campo contrario. Un partido bien bajito, lo que sus hinchas esperaban, aunque también hay que entender el contexto porque no todo es culpa del peruano. El rival lo venía dominando de principio a fin, con más posesión y llegada. Para colmo de males, Corinthians se quedó con 2 jugadores de menos por sendas expulsiones. Por eso el técnico decidió meter a la culebra, más que nada para aguantar el empate, para que pusiera el cuerpo y ayudara a cerrar los espacios. Al final cumplió con ese cometido. De todas maneras, el resultado es un baldazo de agua fría para un equipo que no levanta cabeza, porque de los últimos 10 partidos, solo ha ganado 1, justo ante el Platense por la Copa Libertadores. Un partido donde Carrillo tampoco fue figura, el resto ha sido derrotas y empates que duelen. De esta manera, el Corinthians está a un solo punto de la zona de descenso, respirando por la ventana, y eso ya es bastante para una hinchada que no quiere volver a ver a su equipo peleando por salvar la categoría. Próxima fecha, visitarán al Vitória el 18 de abril, pero antes tendrán que recibir al Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores, donde también están obligados a sumar de 3 si quieren soñar con la clasificación octavos. Veremos cómo le va a André Carrillo en estos compromisos, porque la realidad es que no la pasa bien en Brasil, y menos en esta coyuntura complicada de la actual temporada. Por lo que preguntamos, ¿seguirá siendo convocado a la selección peruana solo porque aparece en la plantilla de un equipo grande del Brasileirao? A ver si lo siguen pidiendo a la selección solo porque aparece en la planilla de un equipo grande de Brasil, aunque al parecer no analizan ni un solo partido completo de este seleccionado nacional. Como se los avisamos en el video anterior, la selección peruana femenina iba a poner a prueba de factura altura en el Inca Garcilaso de la Vega, y vaya que lo hizo, aunque no fue un partido bonito, ni mucho menos, pero el empate a 1 frente a Paraguay terminó sabiendo a victoria para las nuestras. Eso sí, el resultado dejó un sabor agridulce entre los hinchas nacionales. La razón, otra es la discusión eterna. ¿La altura ayuda o es un espejismo? Empezamos diciendo que arrancó todo mal. Apenas a los 17 minutos, un centro por derecha se desvió en Yomira Tacilla y se metió al arco. Autogol, golpazo emocional. Las guaraníes, que venían con todo su poder, intentaron el aire en los primeros minutos. Pero ahí está el detalle. Las jugadoras visitantes empezaron a pedir cambio apenas al minuto 20. Cerraron los shorts, respiraban como si hubieran jugado 2 tiempos extra. La altura, esa vieja conocida, ya estaba haciendo mella en las suyas, y el equipo local, lejos de venirse abajo, empezó a dominar el partido. El primer tiempo fue una batalla de amarillas. La visita se llevó 4 tarjetas, todas por falta táctica cuando pedían la pelota. Al parecer la falta de oxígeno le nubló la cabeza. El técnico paraguayo movió el banco suplentes en el entretiempo, pero el daño ya estaba hecho, porque en la segunda mitad Perú salió con otra cara, y justo a los 51 minutos Luz Campoverde hizo una jugada individual por izquierda. Recortó hacia adentro y sacó un derechazo que se coló pegado al palo. Golazo, empate. Cusco explotaba. Con este resultado, ambas selecciones llegaron con 7 unidades, pero más allá de los números, lo que quema en las redes sociales es el debate de fondo. Y es que, como se sabe, se rumorea fuertemente que algunos directivos de la federación ya están tanteando la posibilidad de que la selección masculina de fútbol juegue algunos partidos de eliminatorias rumbo al Mundial del 2030 en la altura. Cusco-Juliaca suenan como posibles sedes. La idea sería aprovechar el mismo efecto que hoy benefició a las chicas contra rivales como Brasil, Argentina o Uruguay. Pero ojo, no todo el mundo está de acuerdo. Los hinchas más críticos dicen que esto sería un engañamuchachos de manual. Argumentan que jugar a más de 3.000 metros de altura solo maquilla las falencias tácticas y técnicas del fútbol peruano. ¿Para qué hacer tantos movimientos y cuando bajas al llano te meten 5 goles? Es más, varios comentaristas ya han dicho que la altura sería como una curita para un enfermo grave, y no es falta de razón. Lo cierto es que la bicolor femenina se mete lleno en esta Liga Naciones Femenina en pos de buscar su clasificación al Mundial del 2027. Próxima fecha visitarán a Ecuador. Ahí sí, sin excusas, se verá si este equipo femenino tiene peso propio o si la altura fue solo un espejismo. Pero ¿tú qué opinas?
Ya sea que te lo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Siguiendo con la fecha 10 del torneo de apertura, el Deportivo Moquegua volvió a dar el golpe sobre la mesa, metiendo un 3-0 contundente, jugando en casa frente al Juan Pablo II de Rendidores. El cuadro sureño llegaba con el hype arriba, luego de tumbarse al Sporting Cristal en el Gallardo, mientras que el equipo lozano venía agrandado tras hacerse fuerte en su cancha contra UTC. Se arrancó el partido bien peleado, mucha fricción en el mediocampo y casi nada de peligro real en las áreas. Pero al minuto 18 todo dio un giro. Pablo Fuentes fue fuerte contra Brian Angulo. El árbitro Michael Espinosa sacó a María primero, pero tras ir al VAR, la cosa cambió y terminó mostrándole la roja. Baldazo fría total para la visita. Para colme males, el propio Angulo no pudo seguir en cancha, y ahí apareció Jefferson Collazos, que terminaría siendo clave. Y cuando el partido intentaba reacomodarse, otra pausa. Jack Durán denunció insultos desde la tribuna y el juez activó el protocolo antirracismo, dejando el juego en suspenso por unos minutos. Se reanudó el juego. Curiosamente, Moquegua no lograba hacer pesar el hombre de más. Le costaba generar y el primer tiempo se fue sin mayores emociones, dejando esa sensación de que estaban dejando pasar la chance para ganar. Pero en la segunda mitad la historia cambió. Apenas a los 48, Collazos dijo presente con un cabezazo tras un centro de Edgar Lastre. El envío anímico fue clave, porque 6 más tarde, el propio Lastre amplió la ventaja. Con el rival golpeado y sin reacción, Moquegua tomó el control absoluto, jugando casi como pichanguita, y a los 69 otra vez Collazos, nuevamente asistido por Lastre. Puso el tercero para liquidar todo. Sin sufrir demasiado, sin despeinarse, el equipo local cerró una victoria sólida que lo mete con 13 unidades en la séptima casilla, mientras que Juan Pablo, también con 13, quedó un escalón más abajo por diferencia de goles. Y vamos con lo que pasó en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Y es que lamentablemente la Alianza Atlético de Sullana no pudo rascar nada de Colombia y perdió por 2-1 ante la América de Cali. Los churres se quedan con un solo punto en la tabla, luego de la ilusión que generó el empate la primera jornada. El partido arrancó con los locales un poco más enchufados. Los caleños tuvieron la primera ocasión clara con un remate de José Escobar que se desvió en el camino y se fue besando el poste. Pero el Sullana, fiel a su estilo, sorprendió a propios extraños. A los 30 minutos, Ariel Muñoz se mandó con un golazo, un verdadero golpe de autoridad, y abrió el marcador para la visita. La hinchada colombiana se quedó muda. Con la ventaja, los dirigidos por Federico Urcioli se hicieron dueños del balón, empezaron a tocarla y pausar el juego. Jimmy Pérez estuvo a punto de aumentar la diferencia al minuto 38. Su remate cruzado otra vez se fue por centímetros. Es la oportunidad de sentenciar el partido. Pero el fútbol tiene esas cosas. Lo que no concretas, lo sufres. Porque el América, sintiendo la presión de su gente, se fue con todo en busca del empate en la recta final de la primera mitad. En los 43 minutos, el ecuatoriano Daniel Valencia apareció como un fantasma en el área para poner el empate transitorio. Un baldazo de agua fría para los piranos, que veían cómo se esfumaba la ventaja justo antes del descanso. En la segunda mitad, la historia se puso cuesta arriba para el equipo peruano. Al minuto 52, el arquero Daniel Preto cometió una falta dentro del área. El árbitro no dudó, penal. Y ahí apareció Jason Guzmán, con la presión de todo el estadio encima, para ejecutar con categoría y poner el 2-1. Dio la vuelta al marcador y la ilusión de un triunfazo histórico para el Sullana pasa a tener que remar contra corriente. Lo intentó. En la recta final, los de la Perla del Chira empujaron, buscaron generar peligro, pero el gol del empate nunca llegó. América de Cali, más vivo, se dedicó a controlar la pelota, a quemar minutos, a hacer faltas tácticas, y así se llevaron los 3 puntos. Con este resultado, los cafeteros suman 4 unidades y por ahora se suman a la cima del grupo, mientras que el Alianza Atlético se queda con una sola unidad. Veremos si la próxima fecha, en que visitan a los ecuatorianos del Macará, pueden sacar un buen resultado, porque de lo contrario, podrían estar sentenciando su eliminación tempranera de la otra mitad de la gloria. Y en Universitario de Deportes, las aguas siguen bastante movidas. Como se los veníamos avisando en videos anteriores, la situación del delantero senegalés español, Sekou Gassama, ya tenía un desenlace escrito. Y no fue el final feliz que todos esperaban. El atacante de 30 años tiene las horas contadas en el Club Crema. Su pésimo partido realizado contra el Coquimbo Unido el martes pasado por Copa Libertadores en el Monumental terminó siendo un baldazo de agua fría para el pueblo merengue. Fue la puntilla que la directiva requería para tomar una drástica decisión. En ese duelo Gassama jugó 59 minutos que dejaron bastante que desear. Apenas 5 pases precisos de 10 intentos, 3 toques fallidos de 19. Perdió 10 posiciones pelota y solo ganó 1 de 3 duelos individuales. Números fríos que para un delantero que busca ser titular en el actual tricampeón del fútbol peruano son como mínimo una excepción completa. Y ojo, porque su rendimiento en su, digamos entre comillas, prime,
En el Real Racing Club de España tampoco fue de los mejores, pero lo que se ha visto hasta ahora con la U ha sido una real burla. La hincha crema no se la bancó más y empezó a quemar las redes sociales con críticas. El hate fue tan grande que el propio Gassama, al enterarse por los medios de comunicación que no se iría en la U, luego acabado el torneo de apertura, tomó una decisión bastante llamativa: cerró los comentarios en su Instagram, una forma de apagar el ruido, porque cuando las papas queman, a veces el silencio es lo único que queda. Su contrato, así, se extiende hasta diciembre del 2026, así que la directiva merengue tendrá que sentarse a negociar su salida. Veremos si logra una desvinculación amigable o si esto se termina convirtiendo en un culebrón de esos que tanto hemos visto en el fútbol peruano. Ahora, esta virtual salida de Gassama de la U abre la puerta a que otro llegue. Los mandamás cremas ya están moviendo sus fichas de cara al segundo semestre del año. No quieren quedarse con los brazos cruzados. Como se informó en el programa Linkeados y en Colectivo World, el periodista deportivo Gustavo Peralta informó que en el interno del club hay un convencimiento absoluto: Gassama no va a continuar apenas acá de la apertura. Hay respeto por el profesional, pero también hay conciencia que deben tomar decisiones radicales si quiere pelear en el torneo en clausura y en la Copa Internacional en el hipotético caso avancen a los octavos de final. Y ahí es donde entra la novela que tiene además de un hincha crema pegado al celular. Según Peralta, los merengues no tienen dos opciones en carpeta, sino solo una: un hombre claro, contundente, que juega en Sudamérica y que, ojo, no ha pisado nunca el fútbol peruano. Se trataría de un atacante de jerarquía internacional, con experiencia probada en ligas competitivas de la región. Yo desde hace 3 días he venido diciendo, El viernes lo dijimos. ¿te acuerdas? El Viernes lo dijimos, Claro. que en la U tienen claro que si a Gassama no le va bien en los próximos partidos, van a buscar otro jugador de hace días. Y dijimos, en ese momento, tienen dos opciones. Sí. Por ahora, lo que yo sé es que de hace días, en la U, sabiendo que Gassama no cumple las expectativas, se contactaron con un jugador del extranjero al que le interesa mucho venir a Universitario, pero tiene contrato. Está jugando actualmente en una liga importante, es un jugador de peso, interesante, y que lo tienen ahí. ¿Se puede decir que ya va a ser el jugador de la U? No, porque primero está Gassama, porque no va a salir ahora, mañana, o va a tomar su vuelo a España pasado mañana, va a ser finalizando la apertura, pero sí la U tiene que avanzar en este proceso de buscar asegurar al jugador para que se pueda dar, porque tiene un aspecto económico que tiene que hacerse. Dice Gustavo, no te pido que armes un cohete, solo te pido que digas el nombre. Merengue tiene que ser nuestro carrilero por Si defecto. avanza el tema y es como que ya tienen un acuerdo para cuando sea libre de pases, ya está. Solo sé que ese jugador sí quiere venir. Y será el 9. Sí quiere venir. Y será el 9. Y si quiere venir, porque tengo entendido que Álvaro Barco le ha explicado todo el proyecto. Eso sí. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Para indicar que ese delantero tiene un contrato vigente con su actual club, por lo que la directiva de la U va a tener que romper el chanchito sí o sí. Así se escuchó en las últimas horas. Por todo lo expuesto, se entiende que no será una negociación sencilla. Van a tener que poner un monto económico importantísimo para convencer al club dueño de su carta pase, y de paso convencer al futbolista de cambiar de aires, aunque también se menciona que le hicieron saber su intención de ficharlo. El nombre todavía es un misterio. Peralta no quiso revelar porque la negociación está en fase muy delicada y cualquier filtración podría echarlo todo a perder, pero se rumorea que podría ser un delantero que milita actualmente en ligas como la argentina o brasileña, o mínimo que ha pasado por estas competiciones, una con movilidad y eficacia de cara al arco rival, justamente las características que han sido una tarea pendiente en los últimos encuentros internacionales del equipo merengue. No buscan cualquier muñeco, buscan un futbolista que compita por la titularidad desde el primer día. Ahora, los hinchas rapidísimos como ellos empezaron a arrastrar a delanteros extranjeros en ligas competitivas con los pocos datos que les dieron, y es que hay uno que ha sido muy clave. El Álvaro Barco ya le explicó todo el proyecto y le gustó a este futbolista. Ergo no será un 9 sondeado en estas últimas semanas, sino alguien que ya sondearon entre el año pasado y este inicio de año, incluso antes de que llegue Sekou Gassama. Entonces, si retrocedemos el tiempo, tenemos a futbolistas como los uruguayos Abel Hernández, Octavio Rivero, Gonzalo Mastriani, Agustín Rodríguez, José Neris, también los argentinos Claudio Espinel, Octavio Riveros, Michael Hoyos, pero también el colombiano Leonardo Castro. Este último estuvo a muy poco de ser el 9 de la U en el 2025. Sí hubo interés real, no era un invento. De hecho, en ATE lo tenían como una prioridad para el año pasado, muy por encima de otros nombres de delanteros. Era el 9 que más convencía al comando técnico y a la directiva.
Y no era casualidad, Castro venía en modo goleador total, con más de 20 goles en la temporada con el Millonarios de Bogotá, siendo uno de los atacantes más determinantes en el fútbol colombiano. Pero acá viene el punto clave. El club cafetero fue tajante desde el arranque, tenía contrato hasta fines de 2025 y lo consideraban pieza clave, así que la postura fue clara, no estaba en venta o solo salía por una oferta muy pero muy alta. Eso obligaba a la U a romper el chanchito, algo que dentro del presupuesto crema era complicado. Mientras pasaban los días, la operación se fue enfriando. Además, el tiempo jugaba en contra. La U tenía una fecha límite para cerrar a su delantero y no podía quedarse esperando una negociación casi imposible. Eso fue el año pasado, pero ahora las negociaciones entre la U y el Millonarios han cambiado. Con la transferencia de Rodrigo Ureña en el mercado de pases pasado, las cosas habrían cambiado. Ahora los cafeteros sí podrían estar pensando en escuchar alguna oferta que sea tentadora, aunque va a ser muy difícil que lo suelten por un par de palitos verdes, porque a día de hoy su valorización en el mercado ronda los 1.2 millones de euros, aunque estos números podrían ir al alza, porque a día de hoy ya lleva 7 goles en 15 partidos con el Valle Azul, y aunque esto no ha servido para que el club esté en zona de cuadrangulares finales en Colombia, Castro es de los pocos que se salva de las ácidas críticas de la hinchada colombiana, aunque tras los últimos malos resultados, los hinchas del Millos ya lo están matando en redes sociales. Ahora, acá advertimos claramente, nadie está diciendo que van por el colombiano, pero es el que tendría alguna chance de venir a la U, porque el resto de los mencionados o están muy bien como Claudio Spinelli en el Vasco da Gama, o recién se recuperan de lesiones, Vélez Hernández con el Peñarol, o no tienen un buen presente con Michael Hoyos en el Newell's Boys de Rosario, aunque quién sabe, y traen otro atacante distinto a los que hemos propuesto. La directiva crema es consciente que el tiempo apremia, no queda mucho para que termine el torneo de apertura y quieren tener todo cerrado para que en cuanto se formalice la salida de Gassama, el nuevo refuerzo pueda ponerse la camiseta merengue y sumarse a los entrenamientos de cara a los objetivos del segundo semestre del año, como son la obtención del tetracampeonato. La idea es potenciar la ofensiva y darle un aire fresco al ataque, porque lo que vimos en la Libertadores no fue ni de cerca suficiente. Se espera que en los próximos días la negociación avance y se pueda revelar más información. El anuncio oficial, eso sí, llegaría recién cuando se confirme la desvinculación del delantero africano. Mientras tanto, el pueblo crema se mantiene en expectativa, soñando con un fichaje bomba que ilusione de nuevo al Monumental, porque en el fútbol peruano, y más en la U, las apuestas siempre son altas. ¿Será este desconocido delantero extranjero el que termine con los problemas de gol? ¿O termina siendo otro fichajazo que no rinde como se esperaba? La gestión de Álvaro Barco y Franco Velasco serán claves no solo en el futuro de la U, en los terrenos de juego, sino también en los escritorios. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine llegando a Tienda Merengue? Ya sácatelo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.